tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 14 de septiembre y la iglesia celebra hoy la exaltación de la Santa Cruz y es fiesta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy comenzamos con el libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 77. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy es el de Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga
vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy estamos celebrando pues la fiesta de la Santa Cruz, exaltación de la Santa Cruz, aunque en algunos lugares la siguen celebrando en el mes de mayo. ¿Qué podemos decir acerca de esta fiesta? Esta fiesta celebra un doble aniversario. En Jerusalén, Constantino edificó una iglesia redonda, la Anástasis, sobre el sepulcro vacío de Jesús, y una basílica, el Martirio, en la plaza en medio de las dos iglesias, un santuario, el Calvario, que marca el lugar de la crucifixión. Dedicadas en el año 335, los persas las destruyeron en el año 614. El patriarca Modesto de Jerusalén reconstruyó las dos iglesias en el año 626, pero fueron destruidas posteriormente por los musulmanes en el año 1009. Los cruzados reconstruyeron la iglesia actual del Santo Sepulcro, que fue dedicada en el año 1149. El día de hoy conmemora también el descubrimiento de la cruz del Señor por la emperatriz Santa Elena, el 18 de agosto del año 320. Se dice que tenía 80 años cuando fue a Jerusalén a recuperar lo que pudiera recuperar. Y dice que precisamente tuvo que mandar a derribar un templo dedicado a la diosa Venus, que había sido construido sobre el lugar de la crucifixión, y encontraron 3 cruces, y una de ellas tenía la inscripción que nosotros conocemos en los tres idiomas. Sin embargo, tenían dudas de cuál era la cruz de Cristo. Cuenta la historia y la tradición de que Santa Elena, ya Santa Elena ahorita, pues hizo algo muy original, desafió a ver cuál era la cruz verdadera, y le llevaron trozos de la Santa Cruz a una mujer que estaba enferma a punto de morir. Las dos primeras cruces que llevaron no hicieron ningún efecto en la mujer, que seguía mal, a punto de morir. Cuando llevaron parte de la tercera cruz, de manera asombrosa, milagrosamente, de repente y casi de inmediato, la mujer quedó absolutamente curada, con lo cual, pues ya no hubo duda de cuál había sido la verdadera, la legítima, la real cruz en la cual murió nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que no sea cristiano podría pensar tanto sacrificio y tanta molestia para recuperar una cruz de madera que era el instrumento de tortura más atroz que tenían los romanos para matar a sus enemigos. Pues para nosotros la cruz no es un instrumento de tortura, no es signo de muerte, sino signo de resurrección y vida nueva. A través de la cruz, el Señor nos ha conseguido la salvación, abrió las puertas del cielo, nos hizo posible poder ascender a la gloria celestial. Con su muerte en la cruz, pagó la deuda del antiguo pecado de Adán. Así que por la cruz, nosotros hemos conseguido la salvación. Nosotros solemos tener una cruz en el pecho, y eso es para nosotros un signo de bendición, de vida nueva, de restauración. Es un signo de piedad. Para nosotros es un signo de amor, porque fue en la cruz donde Jesucristo nos manifestó su amor incondicional. Se anonadó a sí mismo, pasó por uno de tantos, dice la carta de San Pablo, y se entregó a la muerte. Nosotros, cada vez que vemos la cruz, entendemos que allí murió Jesús por amor a nosotros. Murió de amor, totalmente destrozado. Al ver la cruz, recordamos cuánto nos ama Dios y el precio que tuvo que pagar el Hijo de Dios por nuestra salvación. También cuando vemos la cruz, recordamos nuestros pecados, lo que le costó a Jesús el perdón de los pecados y limpiarnos de todas nuestras iniquidades. El ver la cruz nos hace también ver nuestras propias limitaciones, problemas, angustias y cosas de este mundo como pequeñas ante
el horror que tuvo que vivir Jesús en su propia carne, nosotros nos quejamos a veces de cosas insignificantes, pero cuando vemos la cruz de Cristo, nos animamos a seguir adelante, nos animamos a imitar a Jesús y levantamos la cara. Cuentan en las historias de los santos que específicamente don Juan Bosco, cuando su mamá Margarita, que lo acompañaba siempre, estaba atendiendo a sus muchachos en el oratorio, solía ella remendar los pantalones y las camisitas de los chicos que iban al oratorio, y a veces pues ella en una avanzada edad le dolían las manos, pues que tenía que coserlos a mano, pinchaba los dedos, le sangraban, y a veces mamá Margarita pues se quejaba y le dolían las manos, y cuentan que don Bosco le decía a ella que cuando estuviera adolorida, cuando se pinchara las manos, cuando le sangraran, simplemente mirara la cruz, y eso le serviría de gran consuelo y le animaba a seguir adelante, a seguir pinchándose por hacer el bien a los muchachos de don Bosco. ¿Cuánta santidad no ha inspirado, no ha alentado el mirar y el contemplar la Santa Cruz? ¿Cuántos místicos no han llegado a una altura de santidad tremenda al contemplar la Santa Cruz? La misma Teresa de Ávila, cuentan que su conversión se dio precisamente a los pies de una Santa Cruz después de que ella porfiadamente insistía al Señor de que no se levantaría hasta que el Señor la convirtiera, a esa pobre monja como ella misma se llamaba. Y luego de estar horas postrada a los pies de una cruz, el Señor le concedió ese don de cambiar el corazón, de ya no ser una monja pecadora, una monja a la antigua, una mala monja, sino de ser simplemente, pues, Teresa, y llegó a ser, pues, doctora de la iglesia. Cuando te sientas mal, cuando pienses que sufres, cuando pienses que tus males no tienen remedio, cuando te quejes de la vida que te ha tocado llevar, recuerda cuánto ha sufrido Jesús en la cruz por ti y por mí. Contempla la cruz. Contempla el sufrimiento de Jesús por amor, porque es un signo de amor, y siéntete animado a seguir adelante. No te rindas, porque para nosotros los cristianos la rendición no es una opción. Hay que seguir adelante. La fuerza nos la da el Señor. Y como decía hermosamente acá el Evangelio de Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa es la razón por la cual nosotros cargamos una cruz, la de la vida, la que cargamos en el pecho, la de todos los días, las cruces que nos encontramos, las cruces que llevamos, las que nos imponen a veces y las que abrazamos con amor, porque donde quiera que hay una cruz, nos hace referencia a Cristo. Es imposible ver una cruz y no acordarnos del Señor. Cuando vayas a un cementerio y contemples cruces, recuerda que allí no es que están los muertos, allí están los cuerpos de aquellos que esperan la resurrección de los muertos. Es un signo también de resurrección. Por eso cuando vayas a un cementerio, recuerda ver las cruces donde las hay, porque algunos han optado por no tenerlas, pero allí se nos recuerda que esperamos una vida mejor, que ahí yace un cristiano que espera la bienaventuranza eterna y que espera y aguarda la resurrección. Cuando vayas a misa, cuando reces, haz la cruz de manera correcta, no así como espantándote moscas. Haz la cruz con reverencia, haz la cruz con movimientos sencillos, suaves y respetuosos, porque en esa cruz murió Cristo por amor a ti y por amor a mí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.